Teología Sistemática 4. La justificación. Una pregunta religiosa básica tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo puede el ser humano ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede ser recto delante del Santo? Sin embargo, en nuestra situación la pregunta se agrava. No se trata sencillamente de cómo puede el ser humano ser justo delante de Dios, sino que cómo puede lograrlo siendo un ser humano pecador. Después de todo, el pecado siempre se opone a Dios y la esencia del pecado es estar contra Dios. La persona que está contra Dios no puede ser justa con Dios. Porque si nosotros estamos contra Dios, entonces Dios está contra nosotros. No podría ser de otra forma. Dios no puede ser indiferente ni sentirse tolerante de aquello que es contradicción de Él mismo. Su propia perfección exige que lo rechace con justa indignación. Y esto es la ira de Dios. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Esta es nuestra situación y esta es nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos ser justos delante de Él? Naturalmente, la respuesta es que no podemos justificarnos delante de Él. Esperamos totalmente mal delante de Él y estamos totalmente mal delante de Él porque hemos pecado y se nos ha privado de la gloria de Dios. Con demasiada frecuencia no nos damos cuenta de la gravedad de este hecho. De ahí que no tengamos en cuenta la realidad de nuestro pecado y de la ira de Dios que recae sobre nosotros debido a nuestros pecados. Esta es la razón por la cual el magno artículo de la justificación no tañe campanas en lo más profundo de nuestro espíritu. Y es por eso que el Evangelio de la justificación ha sido hasta cierto grado un son sin significado en el mundo y en la iglesia del siglo XX. No estamos imbuidos del profundo sentimiento de la realidad de Dios, de su majestad y santidad. Y en cuanto al pecado, si es que llegamos a tomarlo en cuenta, es poco más que una desgracia o un desajuste. Si hemos de apreciar lo que es central en el Evangelio, si la trompeta del jubileo debe encontrar de nuevo su eco en nuestros corazones, nuestra manera de pensar debe sufrir una revolución mediante el realismo de la ira de Dios, de la realidad y gravedad de nuestra culpa y de la condenación divina. Es entonces, y sólo entonces, que nuestros pensamientos y sentimientos quedarán rehabilitados para una comprensión de la gracia de Dios en la justificación de los impíos. La cuestión no es realmente tanto cómo puede ser el ser humano ser justo delante de Dios, como de qué manera puede el pecador llegar a ser justo delante de Dios. La pregunta en esta forma indica la necesidad de una inversión total en nuestra relación con Dios. La justificación es la respuesta. Y la justificación es el acto de la libre gracia de Dios. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Romanos capítulo 8, versículo 33. Esta verdad de que Dios justifica ha de ser resaltada. No nos justificamos a nosotros mismos. La justificación no es nuestra petición de perdón, ni es el efecto en nosotros de un proceso de excusas propias. No es siquiera nuestra confesión ni la sensación de bienestar que pueda ser incluida en nosotros por la confesión. La justificación no es ningún ejercicio religioso al que podamos dedicarnos, por noble y bueno que pueda ser este ejercicio religioso. Si hemos dedicarnos y de comprender la justificación y apropiarnos de su gracia, hemos de volver nuestro pensamiento a la acción de Dios de justificar a los impíos. En ningún punto se manifiesta más la gracia de Dios que en su acto de justificación, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Señor nuestro. Romanos capítulo 3, versículo 24. La verdad de la justificación ha sufrido tanto a manos de la perversión humana como cualquier otra doctrina de la Escritura. Una de las maneras en que ha sido pervertida es negándose a tomar en cuenta el significado del término. La justificación no significa ser justo, o bueno, o santo, u honrado. Es completamente cierto que en la aplicación de la redención Dios hace a las personas santas y buenas y rectas. Él las renueva según su propia imagen. Comienza a hacerlo con la regeneración, lo continúa con la obra de la santificación y perfeccionará esta obra en la glorificación. Pero la justificación no se refiere a esta gracia renovadora y santificadora de Dios. Uno de los principales errores de la Iglesia Católica es que considera la justificación como la infusión de la gracia, como renovación y santificación por la que somos hechos santos. Y la gravedad del error de Roma no reside tanto en que haya confundido justificación con renovación, sino que ha confundido estos dos actos distintos de la gracia de Dios y que ha eliminado el mensaje del Evangelio, la gran verdad de la libre y total justificación por la gracia. A eso se debe que Lutero sufriese tales trabajos en su alma mientras aún era gobernada por las distorsiones de la Roma papal. Y la razón de que llegase a disfrutar de un gran gozo y de una certidumbre tan confiada fue que quedó emancipado de las cadenas con las que Roma lo había atado. Encontró la gran verdad que la justificación es algo totalmente diferente de lo que Roma enseñaba. Que la justificación no significa ser santo recto, debería ser evidente en base al uso del común término. Cuando justificamos a una persona, no la hacemos buena ni recta. Cuando un juez justifica a una persona acusada, no constituye a dicha persona en recta. Sencillamente declara que, a su juicio, la persona no es culpable de lo que se le ataca, sino que es recta en términos de la ley que atañe a su causa. En resumidas palabras, la justificación es sencillamente una declaración o un pronunciamiento tocante a la relación de la persona con la ley que él, el juez, tiene que administrar. Naturalmente, podría ser que nuestro uso común no fuese el mismo que el uso que hace la escritura del término. La escritura debe ser su propio intérprete. Y la pregunta es, ¿concuerda el uso de la escritura con el uso común? Esta cuestión recibe fácil respuesta. Y la respuesta es que la escritura emplea el término de la misma forma. Hay varias consideraciones que demuestran esta conclusión. En ambos testamentos hay numerosos pasajes donde el término justificar no puede significar otra cosa que declarar a alguien justo. Por ejemplo, leemos, cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. La función de los jueces no consistía en hacer que la gente fuera justa. Los jueces debían simplemente y exclusivamente emitir un veredicto justo, y debido a ello debían declarar justo al que era justo y malvado al que era malvado. Otra vez leemos, absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Ahora, no es aborrecible para el Señor tomar al culpable injusto. Sería algo muy digno de alabar si pudiéramos convertir a un malvado y hacerlo justo. Esto es lo que hace Dios cuando regenera a alguien. El significado es más que evidente. Justificar al malvado no quiere decir tomarlo injusto, sino simplemente declarar que es justo cuando no lo es. El elemento aborrecible consiste en emitir un veredicto contrario a la verdad y a la realidad. Por eso, la justificación en este caso solo atañe al juicio que emitimos. Es declarativo. En el Nuevo Testamento tenemos también el mismo pensamiento. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo. Lucas capítulo 7, versículo 29. Muchos otros pasajes en ambos testamentos tienen el mismo sentido, pero estos son suficientes para mostrar que justificar no significa ser justo.
Justificación se contrasta con condenación. Condenar nunca significa tomar a alguien el malvado y por tanto justificar no puede significar hacer bueno o justo. Hay pasajes en los que la noción de emitir un juicio nos guía hacia el significado de la palabra justificación. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. La idea no consiste en realizar internamente algo en los escogidos de Dios. Lo que se debe considerar es la acusación de que un adversario pueda traer contra el elegido de Dios. Y lo que se arguye es que el tribunal y el juicio de Dios tienen un carácter resolutivo. Es el juicio de Dios lo que debe considerarse cuando el texto dice: Dios es el que justifica. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34 es un significativo en otro sentido. No solo muestra claramente el significado del término justificar, esto es, que tiene un sentido judicial, pero este pasaje muestra también que en este sentido judicial el que da en la justificación de los impíos por parte de Dios. Pablo, desde luego, está empleando la palabra justificar aquí en el mismo sentido en que lo que hace antes de la segunda epístola. La epístola a los romanos trata de esta precisa cuestión, la justificación de los pecadores. Este es, en particular, el gran tema de los primeros 5 capítulos. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34 muestra de manera concluyente que el significado es el que queda constatado con la palabra condenar y que es el que se relaciona con la refutación de una acusación judicial. Por tanto, el significado de la palabra justificar en la epístola a los romanos, y por ello en la epístola que más que cualquier otro libro de la Escritura desarrolla la doctrina, es declarar a alguien justo. Su significado no tiene absolutamente nada que ver con la noción de ser recto, santo, bueno o justo. Es un concepto legal. Esto es lo que quiere decir cuando insistimos en que la justificación es un concepto legal. Tiene que ver con un juicio dicho, declarado, pronunciado, es judicial, jurídico o legal. El propósito principal de estos términos es distinguir entre la clase de acción involucrada en la justificación y la clase de acción involucrada en la regeneración. La regeneración es un acto de Dios en nosotros. La justificación es un juicio de Dios acerca de nosotros. La distinción es como la que existe entre el acto de un cirujano y el acto de un juez. El cirujano, cuando extirpa algún cáncer interior, hace algo en nosotros. Esto no es lo que hace el juez. El juez emite un veredicto respecto a nuestra situación judicial. Si somos inocentes, él se pronuncia en este sentido. La pureza del Evangelio se vincula con el reconocimiento de esta distinción. Si se confunde la justificación con la regeneración o la santificación, entonces se abre el camino para la perversión del Evangelio en su misma esencia. La justificación sigue siendo el artículo donde la iglesia se mantiene o cae. Justificar significa declarar o dictaminar a alguien justo. Cuando se mantiene la equidad, esta declaración o veredicto significa que el estado o situación de justicia que se declara se presupone en la declaración. Cuando un juez, por ejemplo, declara a alguna persona justa en términos de la ley que está administrando, dicho juez sencillamente declara lo que encuentra como realidad. No le otorga a la persona su condición de justicia. Es por eso que los jueces deben absolver a los justos y condenar a los culpables, según Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. En tal caso, la justificación sencillamente tiene en cuenta el carácter de la persona interesada y el juez otorga su veredicto en conformidad al mismo. Él justifica a los justos. La declaración del hecho, presupone el mismo hecho que se declara mediante el veredicto. Sin embargo, la justificación que ahora nos ocupa es la justificación por parte de Dios a los impíos. No es la justificación de personas justas, sino la de personas malvadas, depravadas, impías y pecadoras, y por tanto de aquellos que están bajo la condenación y la maldición de Dios. ¿Cómo puede ser esto?
El juicio de Dios se realiza siempre conforme a la verdad. No solo es conforme a la equidad, sino de perfecta equidad. ¿Cómo puede entonces justificar Él a aquellos que son injustos y además totalmente injustos? Aquí nos encontramos con algo completamente único. No se puede negar que Dios justifica al impío. Romanos capítulo 4, versículo 5, Romanos capítulo 3, del versículo 19 al 24. Sería aborrecible delante de Dios que el ser humano hiciese esto. El ser humano debe condenar al impío y puede únicamente justificar a aquel que sea justo. Dios justifica al impío y hace lo que ningún ser humano puede hacer. Y, pese a ello, Dios no es injusto. Él es justo cuando justifica al impío. Romanos capítulo 3, versículo 26. ¿Qué es lo que permite a Dios ser justo cuando justifica a los pecadores? Es aquí que solo el concepto de declarar que alguien es justo parece ser inadecuado por sí mismo para expresar la plenitud de lo que se está involucrando en la justificación de los impíos por parte de Dios. Existen muchas cosas involucradas que la simple expresión declarar justos. En la justificación de los pecadores por parte de Dios hay un factor nuevo que no aparece en ningún otro caso de justificación. Y en este nuevo factor surge de la situación totalmente diferente que se está contemplada en la justificación de los pecadores por parte de Dios y en las maravillosas provisiones de la gracia y justicia por parte para hacer frente a tal situación. Dios hace lo que nadie más podría hacer y aquí no lo hace en ningún otro lugar. ¿Cuál es esta cosa singular e incomparable? En la justificación de los pecados por parte de Dios no hay desviación de la norma, de lo que se declara es lo que se presupone que es. El juicio de Dios es aquí, como en todo, conforme a la justicia y a la verdad. La peculiaridad de la acción de Dios consiste en esto, que a Él, a causa del Estado o la relación de justicia que se declara que es, debemos recordar que la justificación es siempre legal o judicial. Por ello, lo que Dios hace en este caso es que Él constituye la nueva y justa relación judicial, así como declara en esta nueva relación lo que es. Él constituye injustos a los impíos y por consiguiente puede declararlos justos. En la justificación de los pecadores hay el acto constitutivo, así como el declarativo. O, si queremos, podemos decir que el acto declarativo de Dios en la justificación de los impíos es constitutivo. En esto consiste lo incomparable de su carácter. Esta conclusión de que la justificación es constitutiva no solo es una inferencia derivada de las consideraciones de la verdad y de la equidad de Dios, se declara de manera expresa en la misma escritura. Es con el tema de la justificación que está tratando Pablo cuando dice, porque así como por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Las expresiones paralelas que emplea Pablo en este capítulo son del mismo sentido. Romanos capítulo 5, versículo 17. En Romanos capítulo 5, versículo 17, Pablo habla de aquellos que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. Y en el versículo 18 acerca del veredicto que se declara sobre los seres humanos para justificar de vida por un solo acto de justicia. Es evidente que la justificación que es para vida eterna la contempla Pablo como consistiendo en lo que somos constituidos justos, en que recibimos la justicia como un libre don. Y esta justicia no es otra que la justicia del mismo hombre Jesucristo. Es la justicia de su obediencia. Por ello, la gracia reina por la justicia que nos trae vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Romanos 5, 21. Esta es la verdad que se ha expresado como la imputación a nosotros de la justicia de Cristo. La justificación es por ello un acto constitutivo, por lo que la justicia de Cristo es imputada a nuestra cuenta y somos por ello aceptados como justa a la vista de Dios. Cuando pensamos en tal acto de gracia de parte de Dios, obtenemos respuesta a nuestra pregunta:
¿Cómo puede un hombre ser justificado delante de Dios? ¿Cómo puede Dios justificar al impío? La justicia de Cristo es la justicia de su perfecta obediencia, una justicia incontaminada e imposible de contaminar, una justicia que no solo garantiza la justificación de los impíos, sino que necesariamente suscita y fuerza tal justificación. Dios tiene que recibir a aquellos que son investidos con la justicia de su propio Hijo, mientras que su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Su buena disposición también se revela desde el cielo en base a la justicia de su amado y unigénito Hijo. Aquellos que son justificados pueden bien alegrarse en las palabras del profeta. Solo en el Señor están la justicia y el poder, pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Isaías capítulo 45, versículos 24 y 25. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en Dios mi Salvador, porque Él me visitó con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, a una novia adornada con sus joyas. Isaías capítulo 1, versículo 10. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Isaías capítulo 54, versículo 17. Y la declaración del apóstol se vuelve más elocuente. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios que ha escogido? Dios es el que justifica. La justificación es un acto a la vez declarativo y constitutivo proveniente de la libre gracia de Dios. Es constitutivo a fin de que pueda ser realmente declarativo. Dios debe constituir la nueva relación y declararla una realidad. El acto constitutivo consiste en la imputación a nosotros de la obediencia y justicia de Cristo. La obediencia de Cristo debe ser, por tanto, considerada como la base de la justificación. Dios no la considera la justicia, sino que la incluye a nuestro favor cuando justifica a los impíos. Esta doctrina, no obstante, necesita ser examinada con mayor amplitud si queremos hacer más evidente la base bíblica para la misma. Génesis capítulo 15, versículo 16. Se dice que Abraham creyó al Señor y que el Señor lo reconoció como a él justo. Este texto es citado repetidas veces en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 4, versículo 3, versículo 9 y versículo 22, en Gálatas capítulo 3, versículo 6, en Santiago capítulo 2, versículo 23. Y como podría parecer que fue la fe de Abraham lo que le contó en cuenta como justicia sobre la base que fue justificado, que la misma fe fue aceptada por Dios como cumplimiento de todas las demandas necesarias para una plena y perfecta justificación. Si este fuera el caso, entonces Abraham fue justificado y todos los otros creyentes son también justificados sobre la base de la fe y debido a la fe. Es importante observar en este contexto que la Escritura nunca emplea estos términos. Habla de los que somos justificados mediante la fe o por la fe, pero nunca dice que somos justificados a causa de la fe ni debido a la fe. No obstante, si es que somos justificados sobre la base de la fe, la expresión que comunicaría este concepto de la manera más precisa es que somos justificados a causa de la fe. El hecho de que la Escritura y de manera especial el apóstol Pablo rehúya el empleo de estos términos en sí mismo es suficiente para volvernos cautos acerca de no pensar ni hablar de ninguna manera que fuese a sugerir esta perspectiva de la justificación. Otras consideraciones. Pero también hay otras numerosas consideraciones que nos muestran que la fe no es en sí misma la justicia, como también muestran que la justicia de la justificación no consiste en nada que haya sido realizada en nosotros, ni logrado por nosotros. Hay diversos argumentos que pueden exponerse. 1.
Una justicia obrada en nosotros, aunque fuese perfecta y eliminase todo pecado futuro, no llegaría a alcanzar las demandas de la plena y irrevocable justificación que la Escritura presenta como tal. Una justicia así no borraría el pecado y la injusticia del pasado, ni la condenación que yace sobre nosotros por el pecado del pasado. Pero la justificación incluye la remisión de todo pecado y condenación. Por consiguiente, la justicia, que es la base de la justificación, debe ser tal que dé una solución a los pecados del pasado y abarque a los del futuro. La justicia autogenerada no puede cubrir esta necesidad. Y también debemos recordar que la justicia obrada en nosotros por la regeneración y la santificación nunca es perfecta en esta vida. Por ello, nunca puede llegar a compararse a la justicia que es necesaria. Solo una justicia perfecta puede ofrecer la base para una justificación completa, perfecta e irreversible. Además, la justificación otorga un derecho a la vida eterna y la asegura. Romanos capítulo 5, versículo 17, versículo 18 y versículo 21. Una justicia obrada en nosotros nos prepara para disfrutar la vida eterna, pero no puede ser la base de tal recompensa. 2. La justificación no se logra por la justicia que podamos realizar, no es por obras. Romanos capítulo 3, versículo 20, capítulo 4, versículo 2, capítulo 10, versículo 3 y 4, Gálatas capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 4, Filipenses capítulo 3, versículo 9. La Escritura insiste tanto en esto que afirmar la justificación por las obras sería demostrar una ceguera y distorsión espiritual del peor grado. La doctrina católica romana presenta las marcas evidentes de esta distorsión. 3. Somos justificados por la gracia. No es la recompensa de nada en nosotros o obrado por nosotros, sino que precede del libre e merecido favor de Dios, según Romanos capítulo 3 y 24, Romanos capítulo 5, versículo 15 al 21. La justicia que nos ofrece la Escritura. Vemos pues que si queremos encontrar la justicia que da la base de la plena y perfecta justificación que Dios otorga a los impíos, no podemos encontrarle nada que resida en nosotros, ni en nada que Dios haga en nosotros, ni en nada que nosotros hagamos. Debemos mirar fuera de nosotros hacia algo que sea de una clase completamente diferente y en una dirección totalmente distinta. ¿Cuál es la dirección que nos indica la Escritura? 1. Es en Cristo que somos justificados. Es en Cristo que somos justificados. No en la iglesia de Roma, no en la iglesia protestante, no en la Virgen María, no en los sacramentos, no en el Vaticano, no en los papas y sacerdotes, no en la iglesia protestante, no en pastores y ministros, no en las nuevas teologías que contradicen profundamente la palabra de Dios. Es en Cristo que somos justificados, según Hechos capítulo 13, versículo 39, Romanos capítulo 8, versículo 1, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, Gálatas capítulo 2, versículo 17. Desde el principio se nos indica en estos pasajes que es por unión con Cristo y por medio de alguna relación específica con Él, involucrada en esta unión, que somos justificados. 2. Es por medio de la obra sacrificadora y redentora de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Somos justificados en la sangre de Jesús. Reitero, somos justificados en la sangre de Jesús. No en la intercesión de María, ni en la intercesión de ningún santo y de ningún ángel. Somos justificados en la sangre de Jesús. El significado particular de esta verdad está en relación consistente en el que logró la redención. Es una obra de una vez y para siempre por Cristo, que es lo puesto en el centro de nuestra atención cuando pensamos en la justificación. Es por ello que es algo objetivo para nosotros mismos y no la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones, mentes y vidas. 3. Es por la justicia de Dios que somos justificados. En otras palabras,
La justicia de nuestra justificación proviene de Dios. Nada demuestra de manera más concluyente que no se trata de una justicia nuestra. La justicia obrada en nosotros o obrada por nosotros, aunque sea totalmente por la gracia de Dios y aunque sea de un carácter perfecto, no es una justicia de Dios. Es, después de todo, justicia humana. Pero la insistencia obligatoria de las Escrituras es que en la justificación es la justicia de Dios la que se revela de fe en fe y para fe. Y por ello, una justicia que no se constata no solo con la justicia humana, sino también con la justicia humana. Es una justicia de calidad divina. No es, naturalmente, el atributo divino de justicia o rectitud, pero es, de todos modos, una justicia con cualidades o atributos divinos, y por ello una justicia de propiedad divina. 4. La justicia de la justificación por la fe es la justicia de la obediencia de Cristo. Aquí tenemos la consideración final que confirma todas las anteriores consideraciones y que las ponen en perspectiva. Esta es la razón final por la que se nos señala fuera de nosotros hacia Cristo y hacia su obra consumada. Y esta es la razón por qué la justicia de la justificación proviene de Dios. Es la justicia de Cristo obrada por Él en la naturaleza humana, la justicia de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pero como tal es la justicia del Dios hombre, una justicia que llega a las demandas de nuestra situación pecadora y maldecida por el pecado, una justicia que cumple todas las demandas de una justificación completa y irrevocable, y de una justicia que cumple todas estas demandas porque es una justicia de propiedad y de carácter divino, una justicia incontaminada e inviolable. Que reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia. Salmo capítulo 89, versículo 15 y 16. La justificación es un acto que procede de la libre gracia de Dios. Es un acto de Dios y solo de Dios. Es un acto soberano. Y la justicia que le sirve de la base es la justicia de Dios. Podría parecer que este énfasis en la acción divina no solo la haría inapropiada, sino inconsecuente para cualquier actividad de la que seamos los agentes para recibir cualquier instrumentalidad o eficacia en relación con la justificación. Pero la Escritura pone bien claro que la actividad de parte del receptor recibe su lugar apropiado en relación con este acto de la gracia de Dios. La actividad de parte del receptor es la fe, y es sólo la fe lo que entra en esta relación con la justificación. Somos justificados por la fe o mediante la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17, capítulo 3, versículo 22, 25, 26, 27, 28, 30. Romanos capítulo 4, versículo 3 y 5. Romanos capítulo 16, versículo 24. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 3, capítulo 8. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 9. La abundancia de los textos bíblicos es abrumadora. La secuencia correcta. Ha habido buenos protestantes que han mantenido que esta fe no es el antecedente de la justificación, sino el consecuente, que no creemos en fin de ser justificados, sino que creemos porque hemos sido justificados, y que la fe a la que se hace referencia es la fe en que hemos sido justificados. El testimonio de la Escritura no parece sustentar esta perspectiva de la relación de fe con la de la justificación. No podemos creer que hemos sido justificados hasta que seamos primero justificados. Pero existen buenas razones para insistir en que este reflejo o acto de fe secundario no es la fe que estamos considerando cuando se dice que somos justificados por la fe, y que esta fe por la que somos justificados es el acto inicial y primario de la fe en Jesucristo. Por la fe que es en nuestro llamamiento eficaz, somos unidos a Cristo e investidos con su justicia para nuestra aceptación para con Dios y justificación por medio de Él. Hay varias consideraciones que favorecen este punto de vista,
de la enseñanza de la Escritura. Mencionaré solo dos. Número uno, parece del todo innatural y forzado contemplar de cualquier otra manera el énfasis sostenido de que somos justificados por la fe. Cuando la Escritura habla en estos casos de justificación, no hace referencia a nuestra conciencia ni a nuestra seguridad de la justificación, sino al acto divino por el que somos realmente justificados. La justificación no consiste en aquello que se refleja en nuestra conciencia, consiste en el acto divino de la absolución y aceptación. Y es precisamente esto que se dice que es por medio de la fe. 2. Hay un pasaje de Pablo que nos ofrece bastante claridad al respecto. Esta claridad la encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Pablo dice aquí que nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de ser justificados por medio de la fe de Cristo. En una palabra, la fe en Cristo es para el fin de la justificación y es considerada como un antecedente a la misma. Podemos concluir que la Escritura quiere enseñar que el acto justificador de Dios sobreviene en el base al acto de la fe, que Dios justifica a los que creen en Jesús en base al acontecimiento de la fe. Pero debemos recordar que la fe es un acto o ejercicio de parte de los seres humanos. No es Dios quien cree en Jesucristo, sino el pecador que está siendo justificado. Por ello, la fe es un instrumento indispensable en relación con la justificación. Somos justificados por medio de la fe y la fe es el prerequisito. Y es solo la fe la que apuesta en relación con la justificación. ¿Por qué? Podría ser suficiente para nosotros saber que es así por la disposición divina. A menudo, en la revelación del consejo de Dios, esto es todo lo que podemos y necesitamos decir. Pero en este caso, podemos decir más y con buenas razones. Existen evidentes razones por las cuales la justificación es por la fe y por la fe sola. Primero, es totalmente congruente con el hecho de que es por gracia. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia que garantizaba por la descendencia de Abraham, la fe y la gracia son totalmente complementarias. En segundo lugar, la fe es totalmente congruente con el hecho de que la base de la justificación es la justicia de Cristo. La base de la justificación es la justicia de Cristo. La cualidad específica de la fe es que se recibe y reposa sobre otro, en este caso Cristo, y su justicia. Ninguna otra gracia, por importante que pueda ser en relación con la salvación como un todo, tiene esta cualidad como específica o distintiva. Somos, por tanto, justificados por la fe. Tercero, la justificación por la fe y por la sola fe ejemplifica la libertad y riqueza del Evangelio de la gracia. Si fuésemos justificados por las obras, en cierto grado o extensión, no quedaría Evangelio en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué obras de justicia puede ofrecer a Dios un pecador condenado, culpable y depravado? El hecho de que somos justificados por la fe anuncia el gran artículo del Evangelio de la gracia, de que no somos justificados por obras de la ley. La fe se levanta en antítesis a las obras. Estas dos cosas no pueden amalgamarse. El hecho de que somos justificados por la fe es lo que engendra esperanza en el corazón convencido de un pecador. Él sabe que no tiene nada que ofrecer y esta verdad le asegura que no tiene necesidad de ofrecer nada. Más aún, le asegura que sería aborrecible presumir delante de Dios que puede ofrecer algo. Somos justificados por la fe y por ello simplemente nos entregamos a nosotros mismos en toda nuestra deprimente desesperanza al Salvador Jesucristo, cuya justicia es incontaminada e imposible de contaminar. La justificación por la fe es la incontaminada
y esencia del Evangelio, y es el elemento que hace al tullido saltar como un corzo y cantar a la lengua del mudo, como es mi caso. La justificación es aquello por lo cual reina la gracia por medio de la justicia para vida eterna. Es solo para el creyente y es para el creyente por la sola fe. Es la justicia de Dios de principio a fin. Existe la vieja objeción de que esta doctrina impulsa al abuso y al libertinaje. Solo los que no conocen el poder del Evangelio alegarán tal error. La justificación es por la fe y solo por la fe, pero no por una fe que está sola. La justificación no es la totalidad de lo que está incluido en el Evangelio de la gracia redentora. Cristo es un Salvador integral y la justificación no es solo lo único que el pecador creyese poseer en él. Y la fe no es la única respuesta en el corazón de aquel que ha confiado a Cristo para salvación. La fe solo justifica, pero una persona justificada que solamente tuviese fe sería una aberración que no existe en el reino de la gracia. La fe obra por medio del amor. Y si la fe no tiene obras, está muerta. Es la fe viva lo que justifica. Y la fe viva une a Cristo tanto en virtud de su muerte como en el poder de su resurrección. El que se ha entregado a Cristo para que lo libre de la culpa del pecado, también se ha entregado a Él para que lo liberte del poder del pecado. Reitero, el que se ha entregado a Cristo para que lo libre del poder de la culpa, lo ha también entregado para que lo libre del poder del pecado. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. La doctrina gloriosa de la justificación exalta una de las mayores glorias del Evangelio, la riqueza y plenitud de un Dios airado en contra del pecador. Hace manifiesto su amor en la justificación, en los méritos de Cristo. Siempre he dicho, y dicho con mucha razón, un día partiré de esta vida. Un día más no estaré aquí. Un día la muerte me reclamará como a todos. Ese día, cuando me presente ante el Salvador y Juez, expresaré: por la muerte y resurrección de tu Hijo, por la sangre derramada en esa cruz, es que obtuve eterna salvación y fui justificado de todo mi pecado y de toda mi maldad. Pero no por ello abundo en el pecado para que la gracia abunde. Porque he sido libertado del poder del pecado en la gracia redentora que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.